¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre depresión infantil, lo que los padres deberían de saber. En las últimas décadas se ha investigado mucho acerca de la depresión con distintos enfoques. Las afectaciones que tiene en la población adolescente, los adultos y los adultos mayores. También se ha investigado sobre el daño que genera al cerebro. Se han hecho muchas investigaciones acerca de cómo el estado de la microbiota puede influir en su aparición. Y esto es más o menos los enfoques que se han estudiado más. Sin embargo, pues sigue existiendo la falsa creencia de que los niños, los pequeñitos, no son tan conscientes de sus emociones, sentimientos, y pues se ha dejado de un lado a la población infantil. No existen cifras oficiales. Algunas investigaciones, como por ejemplo la clínica de la Universidad de Navarra, que ha hecho estudios al respecto, ellos dicen que uno de cada 20 niños sufre depresión antes de los 18 años y que menos de la mitad de los niños afectados reciben un diagnóstico profesional y un tratamiento. Así que datos como estos, pues nos alertan de que hay un problema latente que es real. Aquí en México, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México recientemente ha empezado a hacer estudios enfocados en la depresión infantil. La doctora Carla Suárez Rodríguez es quien ha tenido esta iniciativa y nos enfocamos en estos estudios porque pues es la población con la que nosotros convivimos y trabajamos. Y esta noche, bueno, queremos compartir algunos consejos para que los papitos pues puedan prevenir esta condición en sus nenes, o en su caso tengan una idea de qué signos o qué síntomas qué comportamientos pueden detectar y también qué hacer cuando los detectan. Esta noche, bueno, nos acompañan nuestras tres invitadas. Vamos a pedirles que se presenten, que digan sus nombres y esta noche les vamos a pedir que digan dónde las pueden localizar. Si alguno las personas que van a escuchar este programa, eh, quisieran consultar con alguna de ellas, ¿dónde las podrían localizar? Así que les vamos a pedir que digan su nombre y dónde las pueden localizar. Así que vamos a empezar con Lizzie, seguimos con Candy y terminamos con Gide. Muy buenas noches, mi nombre es Elisa Esther González, soy psicóloga educativa y psicoterapeuta familiar. Me pueden encontrar en las redes sociales como Lizzie González o psicóloga Elisa González y mi teléfono es 921-181-2842 con WhatsApp. Muy bien. ¿Nos repites el número, Lizzie, para que lo podamos escribir aquí en el chat? Con todo gusto. 900. 921 Ujú. 181 28 42. Gracias.
Adelante, Candy. Estás muteada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Candelaria Ventura de la Cruz. Todos me conocen como Candy. En redes sociales me pueden encontrar como Candy Ventura Psicoterapeuta. Yo tengo estudios en psicología educativa, psicología clínica, tanatología. Además de redes sociales, mi número de teléfono es 914-135-7855. Y bueno, trabajo en una clínica que está ubicada en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Yo estoy en Tabasco y también atiendo en la ciudad de Villahermosa. Muy bien. Jiret. Eh, Hola, buenas noches. Un gusto volverlas a saludar. Espero se encuentren bien. Bueno, yo estoy en mis redes sociales como Giret Camacho. Ahí me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, mi número de contacto, mi número de celular es el 9932-36-4202. Ahí estamos para servirles. Muy bien, muchas gracias. Decidimos, escogimos hablar de este tema porque realmente se toca poco. Y bueno, la depresión en niños, cuando hablamos de niños, estamos refiriéndonos hasta los 19 años. em, Puede tener, de acuerdo a los estudios que se han hecho, puede tener dos causas. Una es la predisposición genética. Esto no quiere decir que los menorcitos nazcan con depresión o que necesariamente vayan a padecer depresión, sino que tienen mayores posibilidades de desarrollarla en comparación con otros niños. Cuando en una familia el abuelito, la abuelita, hay tíos, hay primos, hermanos, el papá, la mamá, padecen depresión, quiere decir que hay un componente genético que va a favorecer la aparición de la depresión en menores. Esa sería la primera causa. Otro factor que, digamos, que favorece la aparición de la depresión en menorcitos son los factores ambientales. Por ejemplo, cuando en el hogar se presentan hechos de violencia. Y cuando hablamos de violencia, no solo estamos hablando de la violencia física, sino estamos hablando de la violencia silenciosa, psicológica, verbal, cuando a los niños constantemente se les hacen comentarios pasivo-agresivos: eres un tonto, no haces bien las cosas, yo no sé para qué me desgasto contigo, todo lo echas a perder, como no te pareces a tu hermano. El maltrato verbal junto con el maltrato físico pueden favorecer la aparición de la depresión, especialmente en niños que tienen la predisposición genética. Y aunque no tengan la predisposición genética, cuando hay un abuso remarcado, constante y por un largo periodo de tiempo, va a desencadenar una depresión infantil. Cuando los papis se están divorciando, cuando muere un familiar o inclusive cuando muere una mascota, el niño puede entrar en un estado depresivo. Cuando hay abuso sexual, eh, es constante en las estadísticas la relación que existe entre la depresión y la ansiedad y el abuso sexual. También cuando hay algunas neurodivergencias como el TDAH, el autismo, em, pueden incrementar la aparición de la depresión infantil. El tema de la depresión es sumamente amplio y tenemos, bueno, que entender que en todo lo que tiene que ver con la salud mental, bueno, existen, em, vamos a decirlo así, factores, pero la mente es
tan especial y los organismos reaccionan de manera tan diferentes que hay información así de tipo general, pero siempre tenemos que entender que van a haber situaciones muy particulares en cada caso y en cada niño. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Qué tengo yo que observar como mamá, como maestra, inclusive como maestra, como directora del club de aventureros, del club de conquistadores, como consejero, como pastor, eh, como directora de Ministerio Infantil, como maestra de departamentos infantiles, como papá, como mamá, como tía, como abuelita? ¿Qué debería yo, qué debería de llamar mi atención y tomarlo como una alerta para decir, bueno, un foquito rojo, un foquito amarillo que me dice que el nene puede estar entrando o estando ya en un cuadro depresivo infantil? Giret, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Buenas noches. Sí, realmente voy a compartir algunos síntomas y algunas áreas también. Es verdad lo que comentaba la doctora. A veces se piensa que los niños, por ser chiquitos, porque no saben, no pueden tener la posibilidad de tener depresión. Pero bueno, eh, vamos a compartir cuáles serían los síntomas. Quiero, no sé si puedo por ahí mostrarles una tablita sobre algunos de los síntomas para que podamos observar. Creo que puedo compartir pantalla sobre algunos de los Sí, ya síntomas puedes, que... ya puedes. Creo que ahí se alcanza a ver mi pantalla. ¿Se Sí, puede observar? Ok, sí. bueno, quiero compartir con ustedes el día de hoy algunos síntomas. Bueno, principalmente en el área emocional. ¿Qué es lo que usted puede percibir como mamá, como papá en su niño? Puede percibir tristeza persistente, puede ser que también su niño llore o que esté irritable. Y bueno, ahorita... em, estamos en el tiempo donde tenemos información en cualquier lado, ¿verdad? Y esto se sigue investigando. El día de ayer, me parece, si no me equivoco, estaba yo leyendo una página donde nos compartía información sobre esto mismo y me llamó la atención porque mencionaba algo que estamos utilizando diariamente. Y bueno, si lo tenemos por ahí cerca, sabemos que es el celular. Y esa página mencionaba que el uso intensivo del celular y de las pantallas en nuestros niños está influyendo en una forma para generar la ansiedad y depresión. ¿Esto por qué? Bueno, únicamente no nada más podemos ver en los niños la manifestación de estos trastornos como el llanto, la tristeza, sino que ahora esto puede expresarse de una manera diferente. Por eso los papás y mamás tenemos que estar atentos a, a los cambios que están teniendo nuestros niños. Mencionaba que también puede expresarse mediante la irritabilidad constante. También recuerdo que mencionaba que el descenso en el rendimiento escolar, cuando ya no quiere ir el niño a la escuela, cuando, ay mamá, ¿y si mañana no voy? O ponen
alguna excusa para no asistir al colegio. También algo que se mencionaba, que aquí lo tenemos en cambios físicos. El niño tiene cambios en el sueño, duerme mucho, en el apetito empieza a comer, entonces también puede dejar de comer. Y bueno, aquí en el rendimiento escolar, esto influye en tres aspectos en nuestros niños. Podemos destacar que afecta directamente en el desarrollo emocional, social y educativo de nuestros niños. Y bueno, en el área escolar, esto puede afectar, podemos observar en el bajo rendimiento, en la entrega de calificaciones, tal vez por ahí comentando o hablando con la maestra, qué es lo que ha observado en el niño, si ha visto que ha entregado menos tarea o ha visto que ya no tiene las mismas ganas de aprender. Podemos también verlo por ahí. Y bueno, algo que nosotros también podemos notar es en la conducta. El niño es más agresivo, si es pequeño con algunos berrinches frecuentes y también podemos observar en el último, la última línea que nos dice que es un área grave, un área de alerta. Si nuestro niño comenta que ya no sabe para qué vivir o tiene algún comentario de que si él no estaría, ¿qué pasaría? Tenemos que tener mucha precaución y mucha, ¿cómo decir? Mucha atención en algún comentario que ellos hagan. Tal vez algunas personas digan, no, pues es un niño y no pasa nada, solamente lo comentó. Pero como papás, como adultos, debemos de estar alertas a los cambios físicos, emocionales y también los conductuales que tienen nuestros niños. Quiero compartir que hay un libro que me gustaría que, si no lo han leído, lo leyeran. Este libro habla sobre muchas áreas que la doctora Sandy ha estado comentando. Ella comparte información sobre esos temas y este libro también está al alcance de cualquiera de nosotros. Y viene en el contenido una sección donde como padres podemos nosotros orientarnos. Esa sección es vencer la depresión. Tal vez, no sé si por ahí se ve la portada del libro y a ver, creo que No se alcanza a ver en la pantalla. es el libro de Vivir con Esperanza, el Ah, ya. libro verde. En este, si usted tiene la posibilidad de poder leerlo y darle una ojeada, vienen temas muy interesantes y también viene el tema sobre la depresión. Entonces, podemos darle una leída. Es un libro que tiene mucha información que nos va a servir para psicoeducarnos, que es algo muy importante para que podamos nosotros comprender las situaciones que tal vez otras personas o que nosotros podemos vivir. Entonces, quiero Mm. recomendar este libro que pueden darle una leidita y y pues estar al alcance de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Estaba hablando de la irritabilidad. Yo destaco siempre esto en cualquier tipo de depresión, porque cuando una persona se mantiene muy irritable, normalmente no se asocia con la depresión. Pensamos que la depresión es que estén tristes y sin ganas de hacer nada, pero cuando hay un niño que pelea,
que siempre está peleando en la escuela, que es muy, muy agresivo, esa también puede ser otro rasgo que tenemos que mirar. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, pueden escribirla en el chat y nosotros con mucho gusto tratamos de responder. Ahora, bueno, yo ya miré que mi hijo está dejando de comer o que está comiendo mucho, que bajó de las notas académicas bajaron, que llora de todo, que se queja de dolor en el estómago y la cabeza para no ir a la escuela. ¿Qué tengo que hacer, Lizzy? ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Yo lo diagnostico. ¿Qué se hace? ¿Qué tendría que hacer un adulto cuando mira estos síntomas en un niño? Tienes apagado tu micro. Sigue apagado, amiga. Ajá, ¿puedo compartir? Ah, sí, déjame, a ver. Las voy a poner a todas como coanfitrionas para que si tiene también Candy algo que compartir, lo pueda hacer. Listo. Adelante, Liz. Ok, ahí voy. Ok, voy a retomar lo que dijo la psicóloga Giret y voy a partir también de una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta los papitos. ¿Sí me escucho bien? Ok, bueno. Antes que nada tenemos que ver la personalidad de nuestros hijos, porque algunos son más sensibles que otros. Y estamos hablando un poquito de los temperamentos. Por ejemplo, de los 4 temperamentos, el colérico que se enoja fácilmente, el sanguíneo que habla mucho, el flemático que casi no expresa emociones, y un hijo que tiene el temperamento melancólico, que es una predisposición que tiene el hijo para actuar en determinadas circunstancias ante los estímulos externos. El melancólico va a ser el más sensible, el más lloroncito, el más sentido, el que va a sentirse más afectado por todo lo que ocurre en su entorno. Entonces, si nosotros los papitos en casa sabemos que tenemos una carga hereditaria a ser melancólicos, lo más probable es que nuestro hijo sea así, porque tiene que ver mucho la predisposición de herencia que sea sensible. Pero hay un punto importante aquí que nosotros como papitos tenemos que trabajar mucho la inteligencia emocional de nuestros hijos, cómo gestionamos nuestras emociones. Para no salirnos de lo que a mí me tocó, vamos a ver aquí, a ver qué se, ahí está. ¿Qué niños están en depresión de acuerdo a situaciones que se vayan presentando? Y que, o sea, lo importante es que nosotros como papás podemos nosotros, darnos cuenta de qué es lo que está sintiendo el niño, cómo está comportándose, porque hay niños que no exteriorizan, no verbalizan lo que sienten y se lo quedan. Y de repente empiezan a expresar sus emociones. Por ejemplo, niños cuyos papás se están divorciando, muchos de ellos tienden a aislarse, tienden a ser más agresivos, tienden a no querer comer, a estar tristes, no tener ganas de hacer nada. Niños hospitalizados también es una parte bien importante porque el medio en el que están no es su casa.
niños que tienen tal vez cáncer, con una enfermedad mortal, niños que crónicamente ya están enfermos desde que nacieron, tienen tendencia a la depresión, niños maltratados, niños con una deficiencia o con una discapacidad, y los niños que también tienen dificultades para aprender a leer, lo que decía la doctora Sandy hace un ratito, con alguna situación neurológica, pues también se dan cuenta y sienten que son diferentes, y también eso puede coadyuvar a que ellos sientan esa tristeza, esa situación de depresión, y los que están sometidos a esto es por mucho tiempo. Con toda esta lista de situaciones que están fuera de lo normal en un niño para que sea un niño feliz, porque los papás queremos que nuestros hijos sean felices, pero cuando pasan situaciones muy diversas, muy complicadas, lo más probable es que los niños tengan recaídas emocionales. Y entonces aquí es donde nosotros no debemos esperar a que el niño caiga en una depresión más profunda, sino que tenemos que ver la manera de poder platicar con el maestro, con sus maestros, porque los maestros están en constante contacto con nuestros niños y pueden decirnos si cómo están en el recreo, si participa, si está concentrado en las tareas o si realmente está fuera de foco, ¿no? Entonces aquí es importante el que nosotros como observadores, como papás y los maestros, nos comenten y si están los síntomas que se mencionaron hace un ratito, que mencionó Candy, no, diré que ya no los voy a repetir, pero ahí están, ¿ok? Entonces, pues sí es importante ir con el psicólogo, no con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo es la primera persona con la que debemos de ir. Una vez que ya el psicólogo infantil o clínico ya haya determinado que es una depresión, ay, ¿dónde quedó? Una depresión, ahí están los niveles. Ya puede ser leve, moderada o grave. Entonces, el diagnóstico lo va a determinar el psicólogo, en qué nivel de depresión se encuentra. ¿Por qué? Porque puede ser que se presenten algunos de los síntomas que se mencionaron ya, o puede ser que se presenten varios síntomas o que definitivamente sean muchos síntomas y se agrave y se vuelva ya una bola de nieve. Entonces, no esperar hasta que se vuelva grave, sino que ir con el psicólogo infantil o clínico para que diagnostique y con base a eso, si es necesario, se le dé el medicamento. Generalmente, bueno, ya el tratamiento es de otra compañera, entonces ahí ya no voy a comentar. Solamente quiero terminar mi participación comentando este caso. Este caso está en Netflix. Es una serie de trillizos que su mamá padecía esquizofrenia y entonces ellos acá se les dio en adopción a diferentes familias. Y entonces a cada familia, cada trillizo tenía la misma carga genética, pero un diferente ambiente socioafectivo. Y aquí tiene mucho que ver que el niño que tuvo más resiliencia, más capacidad para salir adelante, fue el niño en donde tuvo mucho amor y mucha cercanía. Y hubo uno que se suicidó por depresión y tenía trastorno bipolar también. No recuerdo si era trastorno bipolar o depresión, pero se suicidó, que fue el niño que tenía padres que estaban muy ausentes. Entonces nosotros como padres, aquí mi conclusión sería que tenemos que estar muy cercanos a nuestros hijos, ver sus reacciones, sus situaciones. A veces como padres nosotros no podemos darle a nuestros hijos una vida totalmente tranquila, feliz y bonita por todas las situaciones que se viven actualmente, pero sí podemos tener esa disposición de darles lo mejor de nosotros. Fíjense qué importante ahorita en lo que acaba de comentar la psicóloga Lisi, en este caso de estos trillizos,
tenían las dos causales. En el que se suicidó, están presentes las dos causales, lo genético, porque venían de una mamita con trastorno de esquizofrenia y fue adoptado por padres ausentes emocionalmente. Entonces eso incrementó el factor genético que está allí latente, se hizo manifiesto por la convivencia con padres ausentes emocionalmente. Disparó, fue como el gatillo, apretó el gatillo para que apareciera el trastorno. Si él tenía un trastorno de bipolaridad, en la bipolaridad hay una fase depresiva y seguramente estando en esa fase es cuando el chico pues atentó contra él mismo. Y qué importante, Lizzie menciona, este niño creció con papás amorosos, presentes, colaboradores, protectores, y entonces de los tres fue el que destacó más. Cuánto bien o cuánto mal podemos hacer los padres en la salud mental de nuestros hijos. Y recuerden algo que ella acaba de decir, algo muy importante: cuando se trata de un niño, no vamos a llevarlo con cualquier psicólogo, sino un psicólogo infantil, que es el que está preparado, o un neuropsicólogo. Son quienes pueden hacer un diagnóstico efectivo de cualquier trastorno en un pequeño. Y bueno, ¿cómo se interviene, Candy? ¿Cómo se trata la depresión infantil? Bueno, nuevamente buenas noches. Ya mis compañeras, mis colegas han dado muchos pormenores sobre cómo detectarla, cuáles son los tipos, incluso las situaciones que muchas veces intervienen o interfieren. Como tal, no hay un tratamiento como receta única, sino un enfoque escalonado, sin duda alguna, que depende de la gravedad de los síntomas. Lizzie decía leve, moderado, grave. Entonces, en cuestión de los tipos, y sobre todo se ha mencionado también el hecho de que no debemos ir directamente con el psiquiatra. De paso, estamos hablando de depresión infantil, entonces quien va a intervenir en primera instancia, ya sea en casita, con los rasgos que nos dejó ver Jiré, en la escuela, la maestra, y como decía la doctora Sandy, en el club de aventureros, en el club de conquistadores, en la clase de las divisiones infantiles o en la escuela, si es que también tenemos la oportunidad de trabajar con niños en las escuelas, ya sea privada o pública. Debe ser un psicólogo como primera. El psicólogo lo va a canalizar o a derivar con un psiquiatra, con un neuropsicólogo. Entonces, según las guías clínicas más recientes, como la guía clínica NICE, APA, según las actualizaciones de 2025-2026, el estándar para esto es el siguiente: para depresión leve se evita medicar de entrada. O sea, no, cuando hay una depresión leve en niños, la medicación se hace a un lado. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento o de qué manera se actúa aquí? Bueno, una vigilancia activa y apoyo. Entonces hay un seguimiento cercano que puede durar de unas 2 a 4 semanas para ver si los cambios en el entorno como tal hay mejoras en la escuela o en la casa. Entonces se empieza a llevar al niño a terapia, sí, claro, y entonces se maneja esto en conjunto con los papás y con los maestros en la escuela a ver cuáles son las mejoras, cómo va evolucionando. Hay una psicoterapia breve también, entonces ahí puede favorecer la terapia de resolución de problemas o terapia de apoyo.
además también de la intervención en el estilo de vida. Entonces aquí se mejora la calidad del sueño, se propone actividad física, también se reduce el estrés escolar porque también esto impacta mucho en los niños, o sea, si son niños muy expuestos a estrés escolar, a muchas actividades, muchas tareas, entonces se reduce a ver si con la ausencia de todo ello, cómo funciona. Bueno, para ya una depresión de moderada a grave, ahí sí, tanto en niños como en adolescentes, pues aplica terapia cognitivo-conductual, que incluso la semana pasada se abordaba mucho esto para adultos. Entonces también con los niños y con los adolescentes, la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal. Entonces son las que tienen más estudios de éxito, de acuerdo a lo que también colegas que se encargan y que abordan este tipo de casos pues han implementado. Y esto ayuda al niño a cambiar patrones de pensamiento y a mejorar sus relaciones. También un tratamiento combinado pues es el más efectivo, pero ya estamos hablando de una depresión de moderada a grave. De hecho, cuando me ha tocado intervenir con pacientes, con niños, con adolescentes y que no cuentan con el recurso, yo a donde los redirijo aquí en el estado es al Hospital de Salud Mental. Entonces, a veces por cuestiones o protocolos, tan solo en el estado de Tabasco, te dicen, bueno, ya aquí no te los podemos atender en el Hospital de Salud Mental, pero te los redirigen al Hospital del Niño. Y entonces así, pero están así. En los dos lugares te brindan la atención, pero ya ahí es cuestión de cómo lo distribuyan ellos. Y cuando esos pacientitos van con psiquiatra, regresan con la receta, cuando son niños adolescentes, regresan con la receta y yo me doy a la tarea cuál es la medicación que les mandan. Normalmente, estudios como el famoso TADS, por sus siglas TADS, demuestran que la combinación de terapia cognitivo-conductual más medicación suele ser más efectiva y rápida que cualquiera de las dos por separado. Pero estamos hablando, reitero, de una depresión de moderada a grave. Entonces, en cuestión de medicación, normalmente pues empiezan con tratamiento como la fluoxetina, que es el fármaco pues con mayor evidencia de seguridad y eficacia en la población pediátrica y suele ser la primera opción si la terapia pues no es suficiente. Además, el escitalopram y la sertralina también se usan con frecuencia, pero siempre bajo la supervisión estricta de un psiquiatra. O sea, ni siquiera de nosotros como psicólogos, de un psiquiatra. El seguimiento ante esto es vital, monitorear de cerca las primeras semanas de medicación ya que para detectar cualquier cambio inusual en la conducta. Y ahí es donde sí a sus mamitas, les digo que estén muy pendientes. De hecho, hace poco les comentaba en la intervención de la semana pasada que tenía un adolescente. Entonces, lo mandan, lo medican y la mamá dice, pero es que no veo cambios. En una semana los cambios no se van a ver. Y aparte, no veo cambios y le retiro el medicamento porque pues no veo cambios, se la pasa durmiendo, y todos los síntomas que ya han mencionado ustedes. Entonces, yo lo que voy a provocar, pues es una inmunodepresión en la persona, porque si el paido lo está medicando porque se está dando cuenta y lo está catalogando en una depresión de moderada a grave y ve que es importante la medicación y yo como mamá digo, pues no veo cambios, no se lo retiro, voy a causar un efecto, pues lo contrario. Entonces hay que ser paciente también con el tratamiento farmacológico. También el papel de la terapia familiar, independientemente de la gravedad, la terapia familiar se considera esencial
en el año 2026 se ha demostrado que si el entorno familiar, lo que decía nuestra compañera Elisa, también la doctora en cuestión de tan solo de, por ejemplo, un ejemplo de esta serie, ¿no? El ambiente familiar en el que el chico, la chica, el niño se desarrolla. Si no cambia, si este entorno familiar no cambia o no se sabe cómo apoyar al niño, el riesgo de la recaída es mucho mayor, incluso con la mejor medicación del mundo. Si le estás diciendo, ya, flojo, levántate, ¿qué haces? ¿Será que tú no piensas tomar acción? Ya dormiste suficiente, ni que estuvieras tan cansado. O sea, muchos papás actúan así. Justamente a una mamita me dijo, es que yo ya le dije. Entonces le tuve que decir al pacientito, porque estaba ahí, era un niño, y le dije, ¿me permites, mi amor? Y entonces me quedé con ella. Y le dije, si usted sigue utilizando ese diálogo para con él, y si esas son las palabras que usted le dice diariamente, puede estar con el mejor tratamiento, con el mejor paido, con el mejor psicólogo, pero si desde casita no hay el acompañamiento, sobre todo la red de contención, de sostenimiento para que él pueda mejorar, entonces no va a funcionar, porque esto es así. Entonces, el mejor tratamiento es aquel que es multimodal. Combinar terapia con el niño, orientación para los padres, la psicoeducación, y solo si es necesario, pues el apoyo farmacológico, pero siempre que esté supervisado, pues por un experto, en este caso con niños, un psiquiatra, em, sí, porque son los que pueden medicar. Y bueno, nosotros como psicólogos, los neuropsicólogos, también forman parte del equipo que van a favorecer en la mejora de los niños. Una pregunta, ¿los niños cristianos también se deprimen? Uh, sí, Ujú. sí se debería. Fíjense Tenemos que que... antes de pandemia, Ujú. Adelante, Candy. disculpas, fíjense que antes de pandemia, mis hijos estudiaban en colegio de iglesia y bueno, yo era maestra de colegio de iglesia. Entonces, llegaba un momento que nos daba pues tarde de la noche haciendo tareas, no porque se pusieran a jugar o cosas así, no, sino que la carga de tarea era tan excesiva que por más que nosotros hacíamos las recomendaciones, incluso directa de papitos hacia los directivos, y no bajaba la carga de tarea. Y eso, como dijo la compañera Gide, eh, afecta y afecta mucho. O sea, cuando lo sometemos a muchas cargas de tarea, de proyectos, de actividades, eso es un detonante. Entonces la pandemia para ellos, y ellos me lo decían, mamá, la pandemia para nosotros fue una bendición. O sea, dejamos de hacer el montonal de tareas que dejaban. Y entonces empezaron a ser niños, porque hasta eso se les retira el hecho del juego y de otras cosas. Porque ¿qué haces? Tarea, ¿qué haces? Tarea, actividades. Y luego ellos, si compiten por una nota o por el hecho de entregar, también eso pues eleva e incrementa. Y pues son niños cristianos, ¿no? Y van a escuela cristiana. Entonces sí se deprimen también. Qué importante es lo que las tres están mencionando. Hay un filósofo de origen japonés que vive en Mallorca, en España, y él habla mucho acerca de que la depresión en todos los seres humanos está, bueno, él menciona que en cada época hay la aparición de ciertas enfermedades específicas. Y él dice que en esta época las enfermedades son relacionadas con la salud mental. Y se enfoca mucho en la depresión. Y él mencionaba lo que las tres están expresando, eh, que se sobreexige al ser humano.
se le exige perfección, se exigen modelos que a veces no son reales. Y cuando habla él de los niños, dice, se les mete a los niños a aprender inglés, francés, italiano, alemán, chino, mandarín, natación, esgrima, patinaje, cocina, pintura, instrumentos musicales, y no se le da al niño un espacio para la convivencia y el descanso, la convivencia familiar y el descanso. Cuán importante es poder encontrar el equilibrio para poder beneficiar. Por supuesto que hay una cantidad significativa de padres que lo hacen tratando de que su hijo aprenda muchas cosas porque quieren lo mejor para ellos. Otros padres están buscando que sean niños competentes y que tengan mucha movilidad social cuando ya sean adultos jóvenes y adultos. Y unos pocos realmente lo que desean es que sus niños tengan herramientas y adquieran conocimientos que pueden beneficiarlos en algún momento. Pero cuando hay una sobresaturación, cuando hay una exigencia en las calificaciones, niños que em, tuve un alumno, em, estaba en primer grado de primaria, yo di 25 años primer grado de primaria. Y el niñito, hijo de médicos, de papá y mamá eran médicos, y entonces sacó un 7 en la calificación. Y se arrodilló, me abrazó, se abrazó a mis pies y me empezó a besar los pies. Y me decía, ponme 10 por favor, ponme 10. Y lloraba el muchachito. Y al otro día regresó con marcas en la espalda del gancho donde se cuelga la ropa, el gancho ese metálico donde se cuelga, lo traía marcado en su espalda. Todo así el gancho. Y ese niño estaba, comía con mucha ansiedad, le robaba la comida a sus compañeritos, y tenía algunos comportamientos que Giret y Lizzie mencionaron, y sus papás, aún siendo médicos, no pudieron detectar que el niño tenía un problema ya depresivo por la sobreexigencia. Entonces, como papás, como abuelitos, como maestros, tenemos que entender y lograr identificar que los niños se deprimen, y los niños cristianos también se deprimen, y que es importante que prestemos atención a todas las cosas que se han mencionado en esta noche para poder proteger a los niños. Ahora les pregunto a las tres, ¿ustedes consideran que la espiritualidad podría ser un factor protector contra la depresión en los niños? ¿Quién quiere contestar? Adelante, Candy. Sin duda alguna, Sandy. Tú sabes que hace tiempo escuché de una jefa cristiana el hecho de decir, creo que con Sandy lo comenté en algún momento, que ella decía que la depresión es pecado. Ella decía en alguna reunión, lo externo, que la depresión era pecado. Yo me puse a investigar, obviamente. Estaba así como que en mis pininos en colegio de iglesia. Y yo le vivía refutando que la depresión no es pecado. No, no es pecado. Imagínense que le íbamos diciendo a los niños, tienes depresión y es pecado porque te portas mal, porque esto, porque el otro. Entonces, sin duda alguna, la espiritualidad, la oración, pasar momentos con Jesús, porque para ellos es Jesús, es su amigo, y nosotros como familia involucrar en todo esto que tiene que ver con la salud mental, pero llevada a un lenguaje infantil, y hablarles de psicólogo y quitarles el estigma de que no es que estén locos,
porque muchos niños no quieren ir al psicólogo porque dicen, es que no estoy loco. Entonces, Sobre todo psicoeducar adolescentes. es correcto. Entonces, tener como más bien psicoeducar a la población desde la esfera donde nosotros estemos, desde el lugar donde nosotros estemos, quizá no vamos a lograr cambios así, wow, pero con uno, con dos, con los que estén a nuestro alrededor, quitarles ese estigma y es un avance. Y entonces se van quitando esos estigmas que tienen y entonces pueden confiar. Entonces, sin duda alguna, la espiritualidad es un parteaguas en la vida de, de cualquier niño y sobre todo en la vida de los niños de la iglesia, porque también eso, a veces queremos atender afuera y no nos damos cuenta que en la iglesia tiene esa necesidad y qué bueno que hay estos espacios. Entonces, de una u otra manera, esto hace pues un parteaguas y es como un aliciente también el hecho de que haya, que tengamos más bien a quién recurrir la palabra de Dios, la oración y estos espacios y personas que siempre están dispuestas a escuchar y a ayudar. Hay Elisa, ¿quieres decir algo? Adelante. Pero, pero termina, comenta y No, después. no, no, comenta yo comento después de ti. Ok, gracias. Pues que sí, sí voy a tocar varios puntos que son importantes para decírselos, o sea, cómo decírselos a los niños. O sea, porque no podemos negar que en este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay pérdidas. Y entonces, como papás, a veces cometemos el error de decir, es que Dios se lo llevó. Sí, o sea, Dios se lo llevó o Dios lo permitió. Entonces, el niño tiene una idea diferente a lo que es Dios, o sea, empieza a conflictuarse. Entonces, siempre es que es muy importante plantear bien dónde se originó el sufrimiento, el dolor y la muerte, quién lo origina y que no es Dios, sino el enemigo. Entonces, espiritualmente tenemos que hacérselo ver a los niños de una manera muy clara. Y, y para que ellos no le tomen rencor a Dios, porque a veces lo manejamos de esa manera, que la Exacto. muerte es un proceso natural, consecuencia de todas las situaciones de pecado que este mundo tan feo tiene. Pero así uso de la herramienta que es la psicología positiva, que es maravillosa, y trabajándola con títeres, con muñequitos, con cuentos, con historias, inclusive con versículos que son tan importantes para los niños, para que los puedan memorizar. Aquí nosotros podemos ver cómo muchos niños vencieron la adversidad en la Biblia. Hay muchas historias de José, de Daniel, de muchos personajes, Esther, que se le murió sus papás, se le murieron sus papás. Entonces, muchos niños que han sobrevivido a la adversidad. Entonces, una parte muy importante de la Excelente. espiritualidad es sembrar la fe, la esperanza, el optimismo, es cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar esas emociones y a no negarlas. Ok, tú estás triste, mi amor, sí, entiendo tu sufrimiento, entiendo tu dolor, pero hay una esperanza. Va a venir un mundo mejor. Sí, ahí está el apoyo espiritual. Sí. Bien, excelente. Sin duda alguna, la espiritualidad siempre va a ser un factor protector y también un factor de recuperación en el tratamiento y en la intervención en trastornos de la salud mental en niños, adolescentes, adultos mayores. Em, Siempre tenemos que diferenciar que no es lo mismo la religiosidad y la espiritualidad. Hay un estudio muy importante em, español em, que hace una confrontación porque los resultados de ese estudio es que cuando existen madres, no padres, madres excesivamente religiosas, no espirituales, sino religiosas,
en lugar de convertirse en un factor protector, puede llegar a convertirse en un factor detonante de la depresión infantil. Lizzie mencionaba algo que es vital, el concepto correcto de quién es Dios. Cuando, como ella muy bien y acertadamente afirmó, cuando utilizamos un lenguaje inapropiado, Dios te va a castigar. Ya entristeciste a Jesús porque no hiciste esto o aquello. em, el Dios no ama a los que se portan mal. em, esos conceptos equivocados pueden hacer que haya un cambio en el concepto de Dios. Y entonces también desarrollamos hasta un poco de paranoia, porque me tengo que esconder en lugar de ver a Dios como ese ser amoroso, ese ser protector que es, con que yo me puedo sentir. Candy usó la palabra, es, para los niños es Jesús y es su amigo. Dejo de ver como niño a Jesús como mi amigo, como mi defensor, que me puede cuidar, que es mi pastor, todas esas imágenes bonitas que con las que se puede conciliar el concepto de Dios. Hacemos que los niños vean a Dios como un tirano que está con un rayo en su dedo, viendo a ver en qué momento o sea, puede castigar a quien se porta mal. Y entonces, cuando hay situaciones como lo que mencionaba Lizzie, la pérdida de alguien querido, y le decimos, pues es que Dios se lo llevó, entonces estamos incrementando, si ya el niño está sufriendo por la pérdida del abuelito o de su mascota, en lugar de encontrar en Dios un consuelo para ese dolor que está experimentando, estamos haciendo todo, causando todo el efecto contrario. Ana nos dice aquí en el chat, es muy común que les diga, es que Dios tiene un propósito para ti, pero ellos en medio de su dolor no pueden entenderlo así, porque como Dios, que es amor, está ocasionándoles un dolor. Y dice, ¿cómo puede esto ayudarlos cuando ellos lo que esperan que Dios es les quite el dolor y entonces les causamos confusión? Así que tenemos que ser como comunidad religiosa, más espirituales y menos religiosos, y ayudar a los niños a que puedan encontrar en medio de su dolor un Dios consolador, un Dios apapachador, un Dios que ama, en el que puedes confiar y te puedes refugiar en los momentos de dolor. Me gustaría que para terminar con el tema de esta ocasión, me gustaría pedirle a Lizzie que ella concluya su participación dando un consejo a los padres con respecto al tema de hoy. Ayire, que ha trabajado en nivel medio, le vamos a pedir que pueda dar un consejo con respecto a los adolescentes que puedan estar en estado depresivo. Y con Candy vamos a pedirle que ella pueda terminar dándole un consejo a una mamá depresiva, cómo puede hacer ella para no afectar a sus niños cuando ella está pasando por un trastorno depresivo. Adelante, Lizzie. Bueno, como consejo para los papitos, voy a dar algunas recomendaciones para prevenir la depresión. Uno de ellos sería, ay, ¿dónde me quedé? Se me perdió. Se quedó. Bueno, Sí, aquí estamos. ok, es que me apareció un letrero. Ok, bueno, en algunos consejos para prevenir la depresión sería un ambiente socioafectivo estable, que evitemos tener discusiones delante de nuestros hijos, sobre todo. Una rutina definida,
Esto es importante, o sea, la hora del baño, la hora de hacer la tarea, la hora de la siesta, la hora de la comida, o sea, tener una rutina definida al niño le da estabilidad emocional. Una hora de sueño para que él pueda estructurarse mejor. Limitar el uso de pantallas, que ya lo habían mencionado la compañera Lidet. Actividades físicas que le van a ayudar a liberar energía y a generar endorfina. Y por último, para los papitos nos toca enseñar inteligencia emocional. Esto les va a ayudar a los niños a distinguir sus emociones. Yo ya soy abuela. Te voy a decir cómo me calmo cuando estoy triste o cuando quiero llorar. Te digo, ¿cómo le haces? Mira, abuela, huelo la flor y soplo la vela. Me dice, huelo la flor y soplo la vela. Ay, qué bien, hijita. Le digo, ¿cuál es otra técnica? Bueno, ya yo le compartí una de la tortuguita, que la tortuguita cuando se siente amenazado, se siente triste, se mete en su caparazón, reflexiona y se da cuenta de qué emoción tiene, si está triste, si está enojada, y ya luego ya reflexiona y ya luego habla y expresa sus emociones. Y bueno, hay muchas técnicas de relajación y todo, pero bueno, eso sería en otra ocasión. Un placer estar con ustedes. Sí. Esa nietecita va para psicóloga que vuela. Sí. Jiret, adelante. ¿Qué consejos darle a papás que tienen adolescentes que pueden estar mostrando signos de depresión? Bueno, un consejo clave para aquellos papás es aprender a escuchar a sus hijos, aprender a escucharlos sin juzgar o aprender a escucharlos con calma. Muchas veces cuando estamos en, en pláticas o en comunicación, los papás hablan, pero los muchachos se quedan callados y nunca escuchamos la otra parte del adolescente. Entonces, pues, aprender a escuchar. También otro consejo para los padres es aprender a validar las emociones de sus niños o de los adolescentes. Aprender a validar sus emociones y tratar de evitar frases como no pasa nada o lo que tú estás viviendo no es para tanto. Otra también de las recomendaciones es mostrar el apoyo. Muchas veces solamente con estar al lado de una persona somos, hacemos presencia significativa. Tal vez no podamos tener las palabras correctas, pero estar ahí, apoyar, dar algún consejo de padre a hijo puede ser útil para el adolescente. Y bueno, algunas de las cosas que pueden igual funcionar para tener una, una buena dinámica familiar son las rutinas que mencionaba la psicóloga Elisa. Y bueno, también podemos recomendar que reduzcamos el tiempo de las pantallas, de las redes sociales y tener más comunicación cara a cara, más comunicación con los padres, salir un tiempo de picnic, salir tal vez un tiempo al campo, tomar el sol, es importante también. Y también pues ayuda a conectarnos con Dios y con nuestra familia, tratar de evitar hora de comida, utilizar el celular, sino mejor tal vez preguntarle qué tal te fue en la escuela, qué tal te fue en el trabajo y pues así tener una mejor dinámica familiar. Excelente, 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 excelente. Candy, ¿qué hago si soy una mamá con depresión para no afectar a mis niños? Ya desde entrada, como mamá, el hecho de preguntar qué no hacer para no afectarlo
Ya aquí se ve un instinto de protección hacia los hijos, porque a veces la familia dicen, ay, no quieres a tus hijos, mira, los tienes. Y el hecho también cuando van a la consulta, sí me ha tocado esa pregunta, ¿qué puedo hacer para no lastimarlos o a mi esposo? Entonces, no intentes ser una supermamá. Como en alguna ocasión la doctora Sandy me dijo, no eres Wonder Woman, Candy. Entonces, es el error más común es intentar ocultar la depresión fingiendo una alegría extrema. Entonces, los niños son expertos detectores de la energía. Entonces, si ven que tu cara dice una cosa, pero tus ojitos dice otra, ellos pues se confunden y se asustan. Entonces, ¿qué hacer? Pues sé honesta de forma apropiada para la edad. Puedes decir, hoy mamá se siente un poquito cansada y triste, como cuando tú te sentiste malito de la panza o como cuando a ti te pasó esto. Entonces, estoy trabajando para sentirme mejor y esto les quita la culpa de encima, porque a veces los niños se sienten culpables porque mamá se siente así. Me impacta mucho la escena de la película Manos Milagrosas cuando la mamá se tiene que ir al hospital de salud mental y cuando incluso cuando la mamá no va a la iglesia y los manda a ellos a la iglesia y le dice, hoy mamá tiene uno de esos días. Esa escena en algún momento nosotros, porque no estamos ajenas y somos mamás, entonces, lo hemos pasado y es normal, o sea, nosotros como profesionales también de la salud mental no escapamos de tener días así. Entonces también es una buena forma de mirarnos a nosotras mismas. Entonces, priorizar el tiempo de calidad bajo en energía. Entonces, ¿qué es con esto? Bueno, cuando no tienes fuerzas ni para ir al parque o jugar a las escondidas, pues no te esfuerces y no te sientas culpable. Busca actividades que requieran poco esfuerzo físico, como por ejemplo ver una película, abrazados junto en la cama, leerles un cuento, acostaditos en la cama, escuchar música tranquila juntos. El mensaje para ellos es, mamá está aquí conmigo, aunque no puede correr, porque pues en cuadro depresivo pues no pueden correr, o sea, no van a andar de aquí a allá riendo. Entonces también mantén tus rutinas con ayuda. La depresión suele desorganizar totalmente los horarios, pero los niños necesitan estructura para sentirse seguros. Entonces, si tú no puedes mantener tus horarios de comida, baño, tarea, pide ayuda externa y aprende a delegar en el padre, los abuelos, la tía, esa amiga que no te hace menos, este, entonces te hace, eso también como mamá no te hace menos, porque tienes tu red de contención con la cual puedes contar. Entonces, eso habla de que eres una mamá responsable y que en ese momento no estás pudiendo, pero no pasa nada. Puedes echar a mano de las personas que están. Además, evita que ellos se conviertan en tus cuidadores. Tú a veces los hijos de madres deprimidas se vuelven niños adultos que intentan consolar a mamá todo el tiempo. Entonces pon límites. Agradecele, sí, su cariño, gracias por el abrazo, me hace sentir muy bien, pero asegúrate de que sigan jugando, siendo niños, y no les cuentes tus problemas de adultos, que es algo en lo que a veces fallamos mucho, ni tus angustias profundas. Para eso está, pues, la terapeuta, las hermanas de la iglesia, si es que vas a la iglesia, o las personas de tu más entera confianza. Cuida tu lenguaje no verbal porque también eso impacta mucho. A falta de palabras, el contacto físico, el lenguaje es el que más seguridad da. Entonces, un beso antes de dormir, una caricia en el cabello, mientras ven la tele, les confirmas que aunque estés triste, los sigues amando. Tu mejor regalo para ellos, sin duda alguna, es tu propio tratamiento. Entonces, la forma más efectiva es que no afectes a tus hijos y eso es tratar tu depresión con profesionales, porque sin duda alguna la depresión tiene que ser tratada por un profesional de salud mental. Nada de decir, no, yo solita voy a salir de esto, no. Ve a terapia, toma tu medicación, si es que mandan medicación
Y esto les enseña una lección de vida invaluable, que cuando uno se siente mal, busca ayuda y se cuida. Y eso allí estamos modelando resiliencia. Entonces, una frase que como mamás no debemos olvidar, como profesionales de la salud mental tampoco podemos echar de menos, es que nuestros hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre que esté sanando. Entonces, no te castigues por los días en los que no puedes levantarte. Los niños son increíblemente resilientes cuando saben que son amados. Y también los adolescentes y también incluso nuestros esposos. Muchísimas gracias, Lizzy, Jirek, Candy. Yo sé que ya para esta hora están cansadas de todo el trabajo que hicieron durante el día y es de verdad, yo las bendigo en el nombre de Jesús porque lo que ustedes hacen al estar aquí, lo que ustedes aportan, sin duda alguna va a ser de una enorme, enorme bendición. Durante el mes de febrero vamos a estar tocando algunos temas relacionados con con la salud física de las mujeres. Recuerden que el Ministerio Aruca Restaurando Vidas es un ministerio que sirve a las mujeres. Y vamos a estar tocando algunos temas relacionados con eso. En el mes de marzo vamos a hablar acerca del perdón y en el mes de abril vamos a hablar acerca de cómo me recupero como mujer adulta de un abuso sexual infantil que haya yo sufrido en mi infancia. Durante todo el mes de marzo vamos a ir tocando estos temas y seguramente vamos a volver a tener a estas maravillosas mujeres que nos han bendecido con el conocimiento que el Señor les ha dado. Muchas gracias a quienes pudieron conectarse, Ruth, Griselda, Xochitl, Ana, Vicky. Gracias por estarnos acompañando aquí y también a quienes van a ver diferido esta transmisión por el YouTube, por el Facebook. Esperamos que también pueda ser de bendición el poder tener toda esta información valiosa, súper oportuna y cristiana que nos han compartido nuestras amigas. ¿Qué les parece si terminamos con una oración y le pedimos a Jiret que ella despida esta transmisión con una oración? Claro que sí. Vamos a inclinar nuestro rostro por orar. Padre amado que estás en el cielo, te agradecemos cada día que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidas, poder platicar estos temas y que sabemos que en este mundo estamos expuestos a cualquier situación, pero contigo podremos salir vencedores. Amén. Refugiarnos en ti, Padre Santo, puede fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos a las hermanas que se han conectado, que tú seas, Señor, dándonos ahora ya las personas que van a descansar un descanso reparador y que el día de mañana podamos darte gracias por otro nuevo día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todas. Feliz noche. Muchas gracias, Jiré, Candy. Besos y abrazos cariñosos para todas ustedes. Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias.